Buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente, adorando al Señor y listos para escuchar su palabra. Vamos a orar y vamos a empezar a adorarle. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres santo, gracias porque tú eres maravilloso, Padre. Gracias porque, Señor, de verdad que no nos merecemos el amor que tú nos tienes, Señor, el amor que tú nos das, las bendiciones que tú nos das, Señor, y la gracia que nos das, Señor. Señor, y a la verdad que te damos gracias por eso este día. Gracias porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Te pedimos ahora que recibas nuestras adoraciones, nuestra alabanza a ti, Señor, que sean una bendición para ti. Señor, te amamos y te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz, no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, canto Él es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por
tesoros han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más de la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que la vida, te deseo
Buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a orar para comenzar este estudio de la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra, ser instruidos en ella para conocer lo que desde el principio tú has declarado y tú has decretado en tu palabra para nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo nos quite cualquier idea preconcebida que no esté en armonía con tu palabra, Señor. Oramos que tú traigas sanidad, restauración a los matrimonios que están pasando por prueba. Que restaures esas relaciones rotas, Señor, que el enemigo ha destruido a causa de no tener un conocimiento claro de los principios bíblicos, Señor. Gracias porque en ti, Señor, hay esperanza y en ti, Señor, hay solución. Gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Cristo, te lo pedimos. Amén y amén. Pues en esta mañana vamos a estar comenzando el capítulo 10. Continuamos en nuestro viaje a través de la Biblia, estudiando el Evangelio según Marcos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 10. Y es interesante porque en este capítulo 10 estaremos estudiando 5 paradojas que Jesús utilizó para enseñarle a sus discípulos y que sin duda nos enseña a nosotros, nos trae a nosotros enseñanzas sumamente valiosas e importantes en nuestro caminar como discípulos, en nuestro caminar como creyentes y en nuestro caminar como hijos de Dios, ¿verdad? La paradoja, usted dirá, bueno, ¿y qué es la paradoja? Bueno, la paradoja es una declaración que se puede entender como algo que se contradice a sí mismo, pero lleva una verdad y un principio valioso para nuestras vidas. Jesús utilizó diferentes acercamientos dentro de sus enseñanzas. Por ejemplo, él utilizó las parábolas. Utilizó muchas parábolas acerca del reino de los cielos, utilizó ilustraciones, utilizó milagros, los milagros que realizó, símbolos, y también utilizó lo que son las paradojas, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo que podemos ver en la escritura de paradojas es: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, es una paradoja que podemos encontrar en 2 de Corintios 12. Y en lo que veremos hoy, Jesús dice: 2 serán 1. Así que es como si fuera una contradicción, pero es una enseñanza, una verdad, un principio valioso para nuestras vidas. Así que nosotros hoy estaremos estudiando qué dice la Biblia acerca del matrimonio y el divorcio. Y en Oseas 4:6 dice la Escritura: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, cómo has olvidado la ley de tu Dios. Y sin duda alguna hoy existe una decadencia bien marcada en la familia y por ende en nuestra sociedad. Las escuelas ya casi se vuelven insoportables aquí en Estados Unidos porque los hogares no tienen principios y no les enseñan a los niños valores. Son campos de concentración, por decirlo así, donde no reina la paz, donde no reina el amor, donde no reina el entendimiento ni la armonía. Las relaciones están siendo bien socavadas, bien destruidas, y por ende tenemos niños sumamente violentos y desafiantes en cuanto a la autoridad. Hoy día también
el matrimonio ha pasado a ser como algo que está fuera de moda. Oh, ya eso no es algo relevante, ya eso no es algo necesario. Y por ende muchos niños crecen sin esos principios que son los que han construido por décadas nuestra sociedad. Y ahora la norma es, vivir sin casarse. Si sale bien, si no también. Ninguna conciencia del daño que esto le pueda causar a la pareja, a la otra persona, y mucho menos a los niños, si hay niños envueltos. Tener sexo fuera del matrimonio es la norma del día. Estás cool y eres relevante si lo haces. Y todo por falta de conocimiento, la falta de información acerca de este tema sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre lo que Dios quiere para el ser humano, lo que Dios ha diseñado desde el principio, lo que Dios ha establecido en su palabra. Muchos hogares se destruyen, muchas familias se separan y quedan marcadas de por vida. Muchas madres solteras tienen que criar a sus hijos solas y salir a trabajar para sobrevivir. Porque un día el padre decidió irse con otra mujer y abandonar a su familia y viceversa. Tal vez la mujer cogió sus bártulos, como digo yo, y pues se fue de la casa y abandonó al padre y a los niños por irse a una aventura, a una fantasía con el hombre de su sueño. Y no sabe que más adelante le espera algo no muy bueno, de acuerdo a la Escritura. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará, dice la Escritura. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Así que muchas personas destruyen sus propios hogares. Y todo porque no tienen conocimiento, no tienen conocimiento acerca de este tema, no tienen conocimiento acerca de la Biblia, no leen la Biblia. Si usted le pregunta, pues ellos sí son bien religiosos y bien cristianos y bien devotos de Dios, pero nunca cogen la Escritura, así que no saben el manual del diseño para el matrimonio. Y como dice ese pasaje que leímos, pues perecen por falta de conocimiento, por no buscar el diseño original de Dios para el matrimonio. O tal vez saben cuál es el diseño original para el matrimonio, pero lo rechazan. Rechazan el diseño de Dios porque no les gusta, no encaja con lo que ellos quieren. Y la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Jesús, el deseo de Jesús es que nosotros tengamos vida, que nosotros tengamos bendición, que podamos vivir en la abundancia de lo que Dios ha preparado y ha diseñado para el hombre. Y yo creo que alguien de los que está escuchando esta palabra necesita escuchar esto. Yo traigo una palabra de esperanza para usted y es que Dios tiene el poder para restaurar su vida. Dios tiene el poder para restaurar su matrimonio, para restaurar lo que está destruido, dar vida a lo que está muerto. Dios quiere y desea restaurar su vida, su matrimonio, así como lo ha hecho en mi vida, así como restauró mi vida y restauró mi matrimonio. ¿Ok? Así que vamos a ver este pasaje, vamos a leerlo y vamos a estudiarlo. Marcos capítulo 10, versículo 1, dice: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y
volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Jesús había estado con sus discípulos en Capernaum. Capernaum era donde Jesús tenía la base de su ministerio, por decirlo así, las oficinas centrales de su ministerio, y ahora comenzaba a descender del norte hacia el sur, hacia la región de Judea. O sea, él estaba en Capernaum, que esa es la región de Galilea, y ahora se dirigía hacia Jerusalén, que está en la región de Judea, para cumplir con su misión de ir a la cruz y morir como el cordero del sacrificio para la expiación por el pecado, como parte del plan de redención que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo para el ser humano. Ahora, una nota interesante es que Jesús iba a la cruz como parte del cumplimiento de la voluntad del Padre y como parte del cumplimiento de más de 300 profecías dadas por Dios sobre la venida del Mesías. Dios había puesto a prueba a Abraham diciéndole que le ofreciera su único hijo. Y Abraham fue en obediencia al monte Moriah, que más tarde se llamó el Gólgota, el Calvario. Y allí Abraham no rehusó para nada ofrecer su único hijo a Dios, porque entendía que aquel que le había dado el hijo en su vejez, siendo Sara estéril, era también poderoso para levantar a su hijo de la muerte, para resucitarlo. Y esto podemos ver que es una tipología del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue voluntariamente a la cruz porque sabía que ese era el plan que desde la fundación del mundo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dios habían trazado para la redención del hombre. No obstante, Jesús sabía que al tercer día Él resucitaría, igual que Abraham. Abraham sabía que no le podía negar su único hijo a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que le había dado el hijo, Él era poderoso para levantarlo y resucitarlo de la muerte. Así que ya estando en el monte, Isaac le dice a su padre: Padre mío, tenemos todo. Hemos hecho el altar, hemos puesto la leña, el fuego está listo. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le contestó en Génesis 22, Hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y esta profecía de Génesis 22 se cumplió en la cruz del Calvario. Allí, en aquel mismo monte, en el monte Moriah, en el Calvario, Dios, que se había hecho carne, que tomó forma de siervo, se hizo ofrenda a sí mismo por nuestro pecado para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Y qué glorioso poder vivir en novedad de vida. Saber que allí en la cruz Jesús derrotó a nuestro enemigo públicamente, al ladrón, a Satanás, a quien viene a matar, a quien viene a destruir, a quien viene a hurtar, a matar el amor dentro del matrimonio, a hurtar la bendición del matrimonio, a destruir las relaciones entre parejas, lo que Dios ha unido. Así que igualmente vale la pena mencionar que en esta región de Judea, quien gobernaba era en ese entonces Herodes Antipas. ¿Se recuerdan quién era Herodes Antipas? Herodes Antipas era nada más y nada menos que aquel que había dado órdenes de decapitar a Juan el Bautista en Marcos 6:14. Herodes Antipas había tomado la mujer de su hermano Felipe, Herodía, por mujer, habiendo estado casados ambos, ella con su hermano Felipe y él con su mujer. O sea que
Juan el Bautista le dijo claramente que eso no era lícito, que no era permitido, que no era correcto. En otras palabras, que era adulterio, que era pecado. Y terminó siendo decapitado. Ahora bien, el versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Se podrán imaginar ya por qué los fariseos se acercaron a Jesús para hacerle esta pregunta. Todo era porque querían estar en buenas dentro de la política, ya que el gobierno de Roma era quien decidía quién era el que iba a ser sumo sacerdote y no los judíos. Así que esta pregunta no era legítima, ni mucho menos honesta por parte de los fariseos, ni sincera. El mismo pasaje nos dice aquí que le hicieron la pregunta para tentarle. ¿Y por qué querrían tentarle? Desde el aspecto político, para congraciarse y simpatizar con Herodes y buscar una vía para que él pudiera vivir continuar con su vida adúltera, su relación adúltera. Desde el aspecto religioso, para poder encontrar algo controversial, una falta en contra de nuestro Señor Jesús, una blasfemia contra Moisés, y así poderle acusar y arrestarle y sacar a Jesús del medio, porque mucha gente estaban siguiendo a Jesús, mucha gente venían a Jesús, y eso había estado socavando el ministerio o el negocio de los fariseos. Así que no importa cuál fuera la respuesta de Jesús, Jesús sabía que la respuesta de él no agradaría a muchas personas. Y hoy día pasa lo mismo. La gente busca cortar caminos y tomar la vía de menor resistencia. Y lo que le agrada a su carne, no a Dios. Vienen donde uno a hacer preguntas con el único motivo de buscar un aspecto controversial y no genuinamente a buscar la sabiduría de la palabra de Dios. De igualmente, no importa, nuestras respuestas siempre estarán inconformes y no le agradará. Así que por eso Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que importa, que tú estés aprobado delante de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el ministerio yo sé que no muchas personas cuando oyen la palabra de Dios la reciben con gozo. Hay otros que crujen los dientes, hay otros que no les gusta, hay otros que buscan la manera de rechazarla y de buscarle, como digo yo, las 5 patas al gato. Así que Jesús había descendido y ahora los fariseos, viendo que la gente le seguía, viendo que la gente buscaba a Jesús, viendo que Jesús le gustaba estar con la gente enseñándoles la palabra acerca del reino de Dios, los fariseos se acercan y le hacen esta pregunta para tentarle. Y es la palabra tentación ahí es la misma palabra que podemos ver cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Así que esta gente, sin duda alguna, estaban siendo manipulados como marionetas por el enemigo para confundir y para tratar de desviar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es bien importante que nosotros podamos ir y ver el pasaje que está en la ley, porque Jesús en el versículo 3 les dice, él respondiendo le dijo,
que os mandó Moisés. Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Así que le voy a invitar que vaya un momentito conmigo a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. En el versículo 1. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien importante es conocer el trasfondo histórico de esta escritura, porque el trasfondo histórico nos va a ayudar a poder entender el pasaje. Le preguntaron a Jesús que si era lícito al marido repudiar a su mujer. En el tiempo de Jesús, o en aquel tiempo, habían dos puntos de vista que estaban en conflictos entre sí sobre el divorcio. El primer punto de vista era el punto de vista conservador, respaldado por Rabí Shammai. Este y sus seguidores eran bien conservadores y eran bien estrictos en la interpretación de esta frase cosa indecente, refiriéndose así solo a aquello relacionado con lo inmoral o el pecado premarital. Por ejemplo, si el hombre se casaba y descubría que su esposa no era virgen, él podía repudiarla y darle carta de divorcio. Un ejemplo de eso nosotros lo podemos ver en la Escritura, en el ejemplo de María y José. Cuando José se dio cuenta de que María iba a dar a luz un hijo, que iba a dar a luz al Mesías, él pensó secretamente dejarla. Pero el ángel Gabriel se le apareció en sueño y le dijo que no lo hiciera, que la tomara por esposa, porque lo que había en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo. Ahora bien, el segundo punto de vista era respaldado por Rabí Hillel. Y sus seguidores tenían una interpretación de este pasaje o de esta frase cosa indecente mucho más liberal y mucho más abierta
y permitían que el marido repudiara a su esposa y se divorciara de su esposa por cualquier razón. Inclusive si su esposa había quemado la comida ese día, si había ahumado el arroz, si había hecho un arroz con gandules y no le había echado los gandules, como le pasó a mi esposa, ¿verdad? En una ocasión. Son una anécdota que tenemos en la familia. Inclusive, si la esposa le quemaba una camisa planchándola, él podía darle carta de divorcio. Así que un punto de vista sumamente liberal y mucho más amplio. Luego más tarde apareció otro rabí Akiva, quien inclusive dijo que una cosa indecente podía ser inclusive que el marido encontrara una mujer más hermosa que su esposa, por lo que podía entonces repudiarla y darle carta de divorcio. Y aparentemente este rabí, no sabemos, pero parece que sus escritos llegaron a nuestra época, porque aparentemente lo que estamos viendo es eso, que hoy en día la gente se divorcia por cualquier razón. Así que eventualmente, ¿cuál usted cree que fue el punto de vista más popular en los tiempos de Jesús? ¿El punto de vista conservador? ¿El punto de vista liberal? Por supuesto, el más ancho y el más amplio, el punto de vista liberal, como en cualquier otro periodo de la historia. Hey, no lo tomes demasiado literal. Seamos más abiertos de mente, amplios, hagamos lo que nos parezca correcto a nuestros ojos, lo que nosotros queremos, sin saber lo que dice la Escritura, que Proverbios 16:25 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte. Y algo bien parecido es a lo que pasa hoy en día. Unos se divorcian porque por cualquier tontería. A eso llaman diferencias irreconciliables. No importando lo que significa el matrimonio, no importando la otra persona ni los hijos. Todavía la gente hace eso con la Biblia. No la toman en serio. No ven el matrimonio como algo sagrado. No ven el matrimonio como algo serio, como un pacto, como un convenio. Sin embargo, otros lo toman bien en serio y no optan por el divorcio de manera rápida, a menos que no sea por una gravedad de carácter inmoral como el adulterio. Y conozco de personas que aún habiendo pasado por eso, deciden someterse y deciden buscar ayuda y deciden amar a esa persona por encima de ese error, queriendo que Dios restaure sus vidas, sus matrimonios y su hogar. Y lo que he visto ha sido sorprendente, porque Dios ha restaurado de manera tremenda esos hogares. Y al sol de hoy viven para el Señor. Así que no obstante, Jesús, viendo estos puntos de vista, ignoró los debates del momento entre los puntos de vista y enfocó la atención en la palabra de Dios y les respondió: ¿qué os enseñó Moisés o qué os mandó Moisés? Y es bueno conocer los puntos de vista, no vaya a pensar que no es bueno conocer los puntos de vista, es bueno conocer los puntos de vista, es bueno conocer las opiniones de otras personas, pero al final del día, lo que realmente importa y lo que realmente vale es la opinión de Dios, es lo que Dios dice en su palabra, no lo que dicen las personas, no los puntos de vista seculares ni humanísticos, es lo que Dios dice. Y eso es lo que a nosotros nos debe importar cuando hablamos del matrimonio. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio? Así que aquí no estaba en juego
si el hombre se podía divorciar o no de su esposa, sino cuál era la razón y la motivación correcta, porque en el versículo 5, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Así que aquí no era si se podían divorciar o no se podían divorciar, igual que hoy en día. No es si el divorcio es permitido o no es permitido, es cuáles son las motivaciones por las cuales usted se está divorciando. Y en el pasaje de Deuteronomio 22, 1 al 4 que leímos, fíjese que no incluía el adulterio como una cosa para el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque ya el adulterio estaba incluido en la ley, en Deuteronomio 22, 22, Levítico 20, 10, inclusive en Juan 8, 1 al 11, habla de que el adulterio conllevaba que apedrearan a la persona, en especial a la mujer. Así que cuando Jesús habló de esto, lo que estaba diciendo era que la ley protegía a la mujer de que el hombre la tratara como un mueble, que hoy lo quiere y mañana no lo quiere. Lo que estaba tratando de decir que a la mujer había que tratarla como un ser humano, dignamente. Y hoy en día pasa mucho eso. El hombre lamentablemente abusa verbalmente, físicamente, espiritualmente abusa de la esposa. Y también hay esposas que abusan espiritualmente, físicamente, verbalmente de sus maridos. Así que aquí no es solamente la mujer, sino también el hombre. Dios no aprueba y no apoya el divorcio, sino que lo hace más difícil para que el hombre lo tenga que considerar. Pone suficientes reglas alrededor del divorcio para que la mujer no sea víctima de las pocas vergüenzas de su marido. Así que Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Y esto es lo que yo creo que uno de los puntos principales de nuestro Señor Jesús aquí. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? En el versículo 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Así que Jesús no solo los llevó a la ley, sino que los llevó aún más atrás de la ley, antes de la ley. Los llevó al principio de la creación. Y a mí me gusta mucho el libro de Génesis. Es fascinante. Es glorioso el libro de Génesis porque es el libro de los comienzos, donde todo comenzó y cómo comenzó. Allí no hay confusión alguna. El principio habla del diseño de Dios, de que Dios es el creador, el diseñador, el arquitecto de toda la creación, inclusive del matrimonio. Dice la Escritura, el primer pasaje de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios. Dios creó. No fue el hombre, fue Dios. En el principio de la creación, que dice que los creó varón y la creó hembra, los hizo Dios. No existe tal cosa como cromosomas o genes que no sean de hombre o no sean de una mujer.
todo lo que es fuera de hombre o mujer, todo esto viene de una mente reprobada, según Romanos 1. Y es abominación a Dios. Es un patrón de conducta humano alejado de Dios, influenciado por Satanás, influenciado por el enemigo. Así que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y así lo define la Biblia. Y así lo define Dios, que fue quien lo creó. Y Jesús aquí nos lo está diciendo de igual manera. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Así que la Biblia dice y enseña que el matrimonio fue establecido por Dios. Dios tiene el derecho de establecer las reglas. No el hombre, no una institución humana, sino divina. Las reglas del hombre nunca irán por encima de las reglas de Dios. El matrimonio es un convenio de por vida. No es algo que es pasajero, no es algo que caduca, no es algo que expira a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años. No, es un convenio de por vida, es un pacto de por vida, hasta que la muerte los separe. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, vuelvo y repito, no entre 2 hombres, no entre 2 mujeres. Lo que fuera de eso es una mente reprobada. Romanos 1, lo puede leer. El matrimonio es una relación sagrada y permanente. Es la más íntima unión de la raza humana, un hombre, una mujer, en donde 2 se convierten en uno. Y como el matrimonio es una unión física, solo una causa física puede causar su ruptura: la muerte, Romanos 7, o fornicación, Mateo 5:32. Ahora bien, los discípulos, después de haber escuchado a Jesús, creo que estaban un poco convencidos de que casarse era un asunto bastante peligroso, porque entrados en la casa, en el versículo 10 dice, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y él les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido o se casa con otro, cometerá adulterio. Ahora, quiero que vayamos un momento al pasaje paralelo de Mateo 19. Importante porque, nos ayuda y nos arroja un poco más de luz. Dice Mateo 19:10, y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Por eso dije que, a mi parecer, los discípulos estaban asustados y veían el matrimonio como algo sumamente peligroso. Y yo creo que el matrimonio es una bendición tan tremenda para el ser humano cuando lo hacemos bajo los patrones y el diseño de Dios. Cuando no lo hacemos bajo las reglas, los estatutos, el diseño de Dios, el matrimonio puede ser sumamente peligroso. Y estoy de acuerdo aquí con los discípulos. Entonces, en el versículo 11, fíjense que Jesús le dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que el que
el que desea casarse y lo quiere hacer bajo los patrones y reglas y estatutos y el diseño de Dios es muy bueno, pero el que quiera mantenerse sin casarse, pues también lo es, porque Pablo habla de eso. En Primera de Corintios habla de ello también. Así que aquí los discípulos un poco preocupados le hacen estas preguntas a Jesús. Ahora, dije al principio que los fariseos se acercaron a Jesús y le hicieron esta pregunta si era lícito repudiar a su mujer y que habían venido con las motivaciones incorrectas y que no eran honestos. Sin embargo, aquí vemos a los discípulos acercándose a Jesús con las motivaciones correctas, ¿no? Preocupados, le preguntaron a Jesús acerca de esto, tenían las motivaciones correctas y Jesús le contestó para sacarlos de la duda y de la preocupación. Y yo creo que igualmente nosotros hoy en día podemos orar y preguntarle a Dios acerca de nuestras inquietudes, acerca de nuestras preocupaciones, acerca de nuestras dudas. Yo creo que para eso está la oración, para que nosotros podamos ir donde el Señor y preguntarle, Señor, ¿debo casarme? ¿O debo mantenerme sin casar? ¿Cuándo es el momento correcto, Señor? ¿Cuál es la persona correcta? El matrimonio, ¿sabe? Es para toda la vida. ¿Es una persona de mi país o es una persona extranjera? Señor, ¿debe ser cristiana o no debe ser cristiana? ¿Comparte los mismos principios bíblicos que yo? La palabra nos da y nos habla de que no unáis en yugo desigual. Hay personas que me dicen, no, yo me voy a casar con él para convertirlo. ¿Para convertirlo en qué? Usted no puede convertir a nadie. El que hace la obra es Dios. El único que puede convertir, el único que puede transformar, el único que puede cambiar es Dios. Y si Dios ha puesto en su palabra, no unáis en yugo desigual, Él sabe por qué lo puso ahí. Él sabe por qué lo está diciendo. Porque la tendencia del hombre, ¿sabe qué es? A irse por la ruta más fácil, de menor resistencia. Así que nosotros no podemos convertir a nadie. Eso es una falacia. Yo he visto cómo montones de vidas han sido destruidas. Nunca me olvido de una pareja que yo estuve dando consejería en una de las iglesias que trabajaba y le dije, mira, no, tú apenas acabas de conocer a este individuo, tú no sabes quién es este individuo. No te debes casar. Espera. Ah, no, es que él se tiene que ir para el ejército. Espera. Que venga entonces del ejército. Se casó y nunca más vio a su esposo. Y era triste porque entonces habían niños de por medio, habían concebido un niño. La Biblia no se equivoca. La palabra de Dios es verdad. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y cuando Dios nos dice en la Escritura, no, es no, no lo hagas. ¿Sabe? Yo en mi caso estuve 1 año orando por mi esposa sin saber quién era. Pero yo sabía que Dios quería que yo me casara. Quería que yo me casara. Y yo comencé, Dios puso eso en mi corazón. Empieza a orar por tu esposa. Yo comencé a orar. 1 año estuve orando sin saber quién era. Después de haber sufrido y crecido en un hogar destruido por el divorcio, no quería que pasara por lo mismo.
Sabía que en mí Cristo había roto la maldición. Así que yo dije, no, yo voy a orar y yo voy a hacer las cosas como Dios quiere. Y después de 29 años de casado, sé que Dios fue quien dirigió mi camino para casarse con mi esposa. Así como Dios dirigió al siervo de Abraham para buscar esposa para Isaac, el hijo de la promesa en Génesis 24. Y qué asombroso, qué maravilloso cuando nosotros podemos dejar que Dios guíe nuestras vidas. Cuando nosotros inquirimos en su palabra, cuando buscamos en su palabra, cuando deseamos conocer el consejo de Dios para nuestras vidas. Solo Dios puede asegurarnos y darnos la certeza de que todo va a salir bien. Tal vez usted debe estar pensando, ¿y todo le ha ido bien? No, todo me ha ido bien, no. Hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por momentos de prueba, hemos pasado por fuegos, pero ¿sabe lo que nos ha mantenido? El Señor. El Señor ha sido nuestro sostén. El Señor ha sido quien nos ha sostenido en medio de todo. Así que mi consejo para todos ustedes que me están viendo y me están escuchando es: busquen la dirección del Señor, busquen en la palabra lo que dice acerca del matrimonio. No se dejen guiar por lo que dice el mundo. El mundo está corrompido, el mundo está al borde del colapso. Lo que estamos viendo es catastrófico. Y usted quiere asegurar no solo la bendición de Dios en su vida, sino usted quiere asegurar que cuando usted se case, Dios bendiga su matrimonio. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? Fíjense lo que dice el versículo 9. Perdón. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es superglue? ¿Saben lo que es superglue? Superglue es una pega superpotente que uno la utiliza para pegar muchas cosas, y después que usted las pega, no hay quien las pueda despegar. Y yo creo que es uno de los mejores inventos que se han hecho. Cuando usted pega algo con superglue, es sumamente difícil despegarlo. Y si usted logra despegarlo, usualmente, si lo hace en un papel o en un cartón, lo que logrará es romper el papel o el cartón, porque no podrán despegarse. Están sumamente pegados y no se podrá restaurar. Así que de la misma forma ocurre con el matrimonio. Cuando dos se convierten en uno, están pegados más que con superglue. Tratarlos de despegar, separarlos con el divorcio, es romper a uno o al otro o a los dos. La Biblia dice que lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y este pasaje nos advierte del peligro de tratar de separar lo que Dios ha unido. En Mateo 5, 31 y 32, Jesús, en el monte de las bienaventuranzas o en el sermón del monte, habla de esto. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que el divorcio
puede ser que sea legal según nuestras leyes, pero no es lo correcto ante los ojos de Dios. El hombre hizo las leyes que violentan o violan la orden divina, pero ninguna orden, ningún decreto humano puede anular la palabra de Dios, y esa es la realidad. Y muchos ven el divorcio como la manera fácil, la manera de salir, de solucionar los problemas, de evitar la confrontación. De modo que no toman en serio el voto de compromiso seriamente el uno con el otro, y mucho menos con Dios. Casarse después del divorcio, aparte del terreno de la fornicación, es hacer que la persona cometa adulterio, y esto es cosa seria. Y note que Jesús incluyó al hombre como a la mujer. Esto es tanto para uno como para el otro. Así que, ¿qué dice la Escritura acerca del divorcio? Que lo que Dios unió al principio no lo separa el hombre. No hay que separarlo. Hay que luchar. Hay que orar por nuestros matrimonios. Hay que guerrear por nuestros matrimonios. Hay que pelear la buena batalla por nuestros matrimonios. Nunca me olvido de aquel pastor en Guatemala. Nosotros fuimos, el grupo del colegio bíblico, fuimos a ayudarlos a restaurar la iglesia. Y a mí me dieron la tarea de poner unas tablas con unos clavos. Y entonces yo comencé y los clavos se doblaban. Y cogía, lo sacaba y lo tiraba ahí. Ponía el otro, se doblaba, lo tiraba ahí. Y hice una pequeña montañita hasta que me recuerdo que el pastor se llamaba Juan, pastor Juan José, me parece que se llamaba Juan José. Estaba en Escuintla, Guatemala. Me dice, hermano, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué usted está haciendo? Y cogió todos los clavos y los comenzó a enderezar. Y me dijo, mire, hermano, y se doblaba y él venía y lo enderezaba, suavecito, hasta que lo entraba. Y me dice, hay que con paciencia trabajar con los clavos como trabajamos con las personas. Y para mí eso fue una enseñanza tan tremenda, una sabiduría de Dios, porque en el matrimonio es lo mismo. El matrimonio perfecto no lo hay. ¿Me entiende? Estamos hablando de dos personas, dos mundos diferentes, que se criaron diferentes, en lugares diferentes, trasfondos diferentes, familias diferentes, con costumbres, aunque sean del mismo país, costumbres en el hogar diferentes. Y la Escritura dice que ya no van a ser dos, que van a ser uno. Así que Dios poco a poco va moldeando cada carácter, cada persona, para que los dos se conformen y puedan ser uno. Antes yo no me tenía que preocupar por limpiar el jabón. Yo soy un hombre que tengo mucho vello en el cuerpo, pues no me tenía que preocupar por limpiar el jabón. Ahora sí lo tengo que hacer. Y al principio era como una carga bien pesada. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Pero entendí que por amor a mi esposa, oye, tengo que poco a poco irme moldeando. Y así ella también hizo unos ajustes para irse moldeando a mí. Así que el matrimonio tenemos que irnos ajustando poco a poco. Y Dios espera que la gente que está casada practique ese compromiso el uno con el otro. ¿Sabe? No dando el 50-50, eso es un error. Y si a usted le enseñaron eso, échelo a la basura. Usted nunca da el 50, usted da el 100. ¿Sabe por qué? Porque el día que su esposa o su cónyuge no pueda dar el 100, usted lo dio y el matrimonio está cubierto. Y viceversa. Así que Dios espera que nosotros practiquemos el compromiso el uno con el otro. Mateo 17.
Marcos 17. Dios espera que la gente voluntariamente tome la decisión de colocarlo a Él como el centro de sus vidas, como el centro de su matrimonio. Y esto es parte de la aplicación de lo que podemos ver aquí. El matrimonio ese es entre un hombre y una mujer. Pero, ¿sabes qué? Hay una tercera persona bien importante que se llama Jesucristo, que desea bendecir, fructificar grandemente esa unión establecida por Él. Y usted tiene que invitar a Jesús a que sea parte de su matrimonio, a que sea parte de su relación con su esposa, a que sea esa tercera persona que esté con ustedes en el matrimonio, que los cubra, que los rodee, que los bendiga. Pero si usted no los invita, Él no va a venir. Él es un caballero. Nosotros como creyentes y como discípulos de Jesús debemos practicar el compromiso con la palabra de Dios, con sus decretos. Hacer caso omiso a lo que dice la palabra nos convierte en ¿qué? En simples fariseos, en personas religiosas que no tenemos un compromiso con Dios, sino con el hombre o con nosotros mismos. Y tarde que temprano vamos a terminar en frustración. Tarde que temprano vamos a terminar fracasando. Tarde que temprano vamos a terminar haciendo lo que no agrada a Dios. ¿Ok? No podemos ser simples oidores y no hacedores de la palabra. Al contrario, tenemos que ser oidores, pero hacedores de la palabra. Así que con toda esta información que tenemos en la palabra de Dios, vale la pena reflexionar y pedirle a Dios varias cosas. Número uno, y lo más importante, que Jesús sea el centro de su vida. Entregarle su vida a Jesús para que la cambie, para que la transforme, para que la haga nueva. Y esto es bien sencillo y usted lo puede hacer con una simple oración, la puede repetir después de mí si desea, pero usted la tiene que hacer de todo corazón. Algo así: Señor, vengo delante de ti. Gracias por tu sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Confieso que soy un pecador, confieso que necesito tu ayuda, estoy arrepentido de mis pecados y necesito de ti. Necesito que me perdones, que me limpies, que me cambies, que me restaure y que me hagas una nueva criatura. Te acepto como mi Señor y Salvador. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, un corazón para ti, y que de aquí en adelante seas tú dirigiendo y guiando mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Así que ese es el paso más importante. El segundo paso es que si usted comenzó con el pie izquierdo su matrimonio, busque el modelo bíblico, ore a Dios de que Él enderece y restaure su matrimonio y comience a caminar con el pie derecho. ¿Sabe? Sin Jesús es imposible, pero con Jesús es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que con la ayuda de Dios, usted va a comenzar a caminar con el pie derecho, va a poder empezar a caminar correctamente en el modelo bíblico. Número 3, pídale a Dios que bendiga su matrimonio, que sea el centro de su vida, que sea el centro de su matrimonio. Número 4, busque ayuda. Si usted necesita ayuda en su matrimonio, póngase de acuerdo con su cónyuge, busquen ayuda, consejería, una persona que lleve mucho tiempo como creyente, una persona sólida en la palabra de Dios, que lleve también mucho tiempo casado, que sea de buen testimonio. Pero busque ayuda, no se quede sin buscar esa ayuda. ¿Por qué? Porque si usted necesita ayuda y no la busca, ¿cómo usted va a ser ayudado? ¿Verdad? Número 5, aleje y saque de su vocabulario la palabra divorcio. Aleje y saque de su relación la palabra divorcio. ¿Sabe? Reconozca que a Dios no le agrada esa palabra. Y ore sin cesar por su matrimonio. Todos los días ore que Dios
proteja su matrimonio, que Dios cree una cobertura en contra de los ataques del enemigo. Y déjele al Señor los resultados, deje que Él haga la obra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tenemos estos recursos en tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Gracias porque es clara tu palabra sobre el diseño, sobre el patrón que tú has creado desde antes de la fundación del mundo, desde los principios de la creación. Señor, yo pido que todos aquellos que me han escuchado en esta mañana, Señor, puedan ser bendecidos a través de tu palabra, Señor, y que esta palabra haga aquello para lo cual tú la estás enviando, Señor, que traiga edificación, restauración, sanidad a los matrimonios, Señor, y que ellos puedan ponerse en tus manos para que tú hagas la obra en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros, conectados a través de Facebook, YouTube, y será hasta la semana que viene. Dios les bendiga.